escenario incierto, hoy más que nunca tu economía y la mía están en juego. ¿Cómo te van a afectar las nuevas decisiones? ¿Tu dinero te va a alcanzar o no? Si no hay confianza, los inversionistas se van. Exacto. Soy Alberto Aguilar, don Dinero, y sé que para ti cada peso cuenta. Soy Alberto Barranco. En el mundo de las finanzas, nada se me escapa. Y yo soy Carlos Mota. Portafolios, empresas y movimientos monetarios es lo mío. Los tres buscamos respuestas de todos los involucrados, desde gobernantes hasta empresarios. Hashtag Tu Economía en Juego te da respuestas claras y entendibles. ¿Quién, cuándo, pero sobre todo, cómo le van a hacer? La economía, cuando está en juego, debe merecer nuestra atención. Y que esta toma de decisiones sea favorable para nuestra familia y nuestro día a día. Por eso, hashtag Tu Economía en Juego comienza ya. Amigos, muy buenas noches. Pues ya estamos aquí en hashtag Tu Economía en Juego. Y esta noche vamos a platicar de vivienda. Nos acompaña David Penchina. Él es el director del Infonavit. David, muy buenas noches. Buenas noches, es un privilegio estar con ustedes tres. Muchas y bueno, gracias. Pues también nos acompaña el tocayo Alberto Barranco. Tocayo, Muchas gracias, tocayo, buenas noches. gusto saludarte. Y mi compañero Carlos Mota. Carlos, Hola, buenas Alberto. noches. Buenas noches. ¿Cómo cierra, David, el ritmo de vivienda? ¿Cuántas viviendas se han construido? Sobre todo partiendo de la base de que el Infonavit, digamos, es el soporte de esta industria tan importante para México. Vivienda en materia de interés social, el instituto coloca 7 de cada 10 créditos. El Infonavit, gracias a Dios, ya no construye ni un centímetro cuadrado desde 1993. Financia hipotecas dentro de un gran sistema de ahorro que es el Infonavit. El Infonavit al final del día alberga a más de 62 millones de trabajadores entre activos y no activos que tienen una cuenta de ahorro en el instituto. Del 2013 a la fecha hemos financiado prácticamente ya 3,5 millones de viviendas. Pasamos a antes de esta administración de venir de 1 de cada 4 créditos en 42 años. Tan solo en la administración del presidente Enrique Peña Nieto vamos a acabar financiando 1 de cada 3. Empezamos el sexenio financiando un tope de crédito de 400,000 pesos. Hoy financiamos hasta 1,800,000 pesos. Exacto. Y eso hace un sistema solidario en donde lo que le prestamos al que gana mucho tiene una tasa de interés en promedio un 12%, pero el que gana menos de un salario, nosotros le prestamos dinero con todo y los apoyos que se traducen en una tasa del 2,86%, lo cual nadie hace en México. De hecho, ese ciudadano no puede entrar a un banco. Aquí no solo entra, tiene un sistema de ahorro independiente de su aforo y de su pensión y puede ser sujeto de un crédito a esta tasa que le hace poder tener un patrimonio. Así es que cerramos el año con las finanzas más fuertes de nuestra historia. El año pasado pagamos de rendimiento la subcuenta de vivienda el 8,32 y tan solo por compararte, del 2013 al 2017, entre lo que pagaron las Afores, que ese promedio en esos 4 años fue de 4,93, nosotros pagamos 6,88. Y este año, me adelanto, les doy la primicia, vamos a pagar no solo una mejor tasa en términos reales que la del año pasado, sino también muy por encima de cualquier sistema Afore en México, lo cual nos hace el fondo de ahorro más rentable de México y que además aglutina al mayor número de trabajadores de México. David, ¿cuál es el proceso de transición? Ya empezó, sabemos que desde el mes pasado están ustedes trabajando con quien el presidente electo ha designado para Infonavit. Yo te preguntaría cómo va este proceso y también qué recomendación básica le harías a la nueva administración de Infonavit para evitar algo. Es decir, ¿tú qué le dirías, por favor, no hagas tal cosa? Y te lo pregunto en términos de lo que se dijo en reportes de prensa al principio de este proceso de transición, en donde parecía que la nueva administración quería hacer que se regresara a la construcción de la vivienda. Se ha hablado de 2 nombres de propuesta del señor presidente electo para que dirija el instituto. Hubo un cambio y se ha dicho que será Carlos Martínez a quien proponga el presidente a la Asamblea. Ojo, a mí no me nombra el presidente de México. A mí en su oportunidad el presidente me dio la confianza, el presidente Peña, de proponerme a la Asamblea. Y es la Asamblea que tiene 15 representaciones empresariales, 15 del sector sindical y 15 del gobierno, quien vota ese nombramiento. Sin embargo, esperando esta singularidad de esta institución, que no es precisamente una institución pura de gobierno, nosotros hemos empezado a trabajar en una transición ordenada. Yo te diría que es la transición más compleja, porque por nuestra propia conformación y porque nosotros no manejamos recursos fiscales,
Hemos hecho encuentros con el futuro secretario de Hacienda, la futura secretaria del Trabajo, la futura secretaria de Economía, que son parte del Consejo de Administración, así como con la propuesta del señor presidente y sus equipos para ir trasladando la información y para hacer una transición ordenada, y aguardaremos institucionalmente el que en diciembre pues venga la propuesta del señor presidente ya constitucional para que se dé el cambio preciso. Y yo no tendría la soberbia de recomendar nada. Yo lo que creo es que el Infonavit tiene finanzas sólidas, que da muchos más créditos que antes, que es mucho más competitivo en tasas que cualquier otra institución hipotecaria y que además nos ha calificado Standard & Poor's, Fitch, Moody's, nos auditan en forma externa despachos de un comité de auditoría y de un comité de vigilancia que no depende del director y que por lo tanto hemos tratado de hacer el mejor ejercicio en materia de transparencia. Mi deseo hacia adelante es que la administración que venga cuide financieramente al instituto, que es indispensable para mantener este ritmo de hipotecas, para tener esta solidaridad financiera donde el de arriba ayuda al de abajo, para seguir haciendo un patrimonio y para consolidar el ahorro de una clase trabajadora de más de 60 millones que tiene una subcuenta que va a retirar independientemente de su aforo y de su pensión. Y en ese sentido, pues déjame darte la dimensión de este monstruo, porque es un monstruo bueno, es un monstruo que da 1.500 créditos todos los días y que devuelve entre 70 y 80 millones de pesos todos los días de devoluciones de su cuenta de vivienda, del ahorro de la gente que pasa a las ligas del retiro. Hay una incertidumbre en relación con si el ahorro para el retiro de los trabajadores va a dar para una pensión digna, como se había planteado, y entonces hay voces que dicen hay que quitarle al Infonavit para pasárselo a la subcuenta que tiene que ver con el retiro, la pensión, la jubilación de los trabajadores. ¿Cuál sería tu opinión a ese respecto? Qué bueno que me lo tocas, Alberto, porque ese ataque ha sido constante. Hoy yo creo que el mundo, de hecho en estos días estuvo el foro de las Amafores. ¿Sí? Está ahorita. Y está en el cuestionamiento en Chile, en otras partes del mundo, en América Latina, si el rendimiento de lo que va acumulando el trabajador para su retiro le es suficiente para tener una pensión digna. Y me parece que ese debate no tiene que ser a costa del Infonavit, porque el Infonavit es una institución de ahorro que genera un patrimonio. La historia común del trabajador en el Infonavit es, hoy entregamos el 56% de los créditos a agentes, hombres y mujeres, entre 18 y 33 años. Si eso ocurre normalmente, más del 95% pagan normalmente su crédito. Y después de eso, siguen ahorrando. Entonces, una historia es que pueden construir un patrimonio y albergar una familia, y que después de pagar su crédito van a recoger un ahorro con la mejor tasa que pagamos en cualquier institución en México, que además le es adicional a su afore y a su pensión. Por lo tanto, la pregunta correcta es, ¿por qué diablos vamos a aforar al instituto si es la única instancia en la base de la pirámide, es decir, los que ganan menos, de una opción crediticia para tener un patrimonio y que por el otro lado le paga mejor rendimiento que cualquier afore? Es absurda esa discusión. Entonces, no se vale querer ocultar este debate de las afores, sumándole a las afores la subcuenta de vivienda del trabajador, que tiene un mandato específico en la Constitución y que es una conquista laboral que dio origen a una de las mejores, yo digo la mejor institución de la seguridad social en México, junto con el Instituto Mexicano del Seguro Social. Pero si así lo desean algunos, yo siempre les he dicho, Alberto, pues que vayan a debatirlo. Esta es norma constitucional, es un derecho adquirido de los trabajadores. A mí me parece incorrecto y me baso en cifras. Simplemente, te repito, del 2013 al 2017, el rendimiento promedio de las afores fue del 4.93 y el rendimiento promedio del Infonavit fue del 6.88. Así es que algo estamos haciendo bien, aparte de garantizar el derecho al acceso a la vivienda, que es una garantía individual consignada en el artículo 4 de la Constitución. Ahora que ampliaste el monto de los créditos para llevarlo a un mayor nivel de salarios, se te criticó, hubo algunas instituciones financieras que se te fueron al cuello diciendo que estabas compitiendo con el sector financiero. ¿Qué opinas de esto? Que celebro la crítica de que se esté compitiendo con el sector financiero porque se compite con reglas y equidad.
Yo te voy a decir un dato que eso también lo deberían decir a los que nos critican. Nosotros derramamos en la economía más o menos 250,000 millones de pesos cada año. Más de 40,000 millones son negocios que hacemos con la banca. Negocios legítimos, tenemos productos conjuntos, sí. Tenemos Infonavit Total, Cofinavit, que son créditos conjugados con la banca. Segundo, bienvenida a la competencia. La crítica debería de ser si tengo una competencia desleal. Y la competencia desleal sería si tengo menor tasa con algún subsidio del presupuesto. No es el caso, Alberto. Nosotros tenemos solidaridad financiera, donde el de arriba apoya al de abajo, donde tenemos tasa diferenciada por segmento salarial, porque de otra suerte, los que ganan poco, a tasas del mercado, jamás obtendrían un crédito. Y nosotros lo único que estamos haciendo es cumplir con el mandato de una Constitución que reserva en el Infonavit el 5% del salario de los trabajadores que aporta el empresario, no como un impuesto, no como una dádiva, ni como una limosna. No, es una aportación, es decir, es dinero del trabajador. Al Infonavit siempre se le ha querido ver como muchas cosas que no es. Y en términos reales, es un fondo mutualista, donde un conglomerado de gente juntan su dinero con un objeto específico, y en este caso el objeto específico es generar patrimonio. Hay dos formas de generar patrimonio: obteniendo un hogar y pagándolo, con un acceso noble al crédito suficiente, como dice la ley, y dos, ahorrando. El Infonavit conjuga las dos. Julio Pilotzi ya está listo para presentarnos notas de coyuntura. Julio, adelante, buenas noches. Muchas gracias, mi querido Alberto Aguilar. Muy buenas noches a todos. Este viernes, varios bancos en Estados Unidos informan sus ganancias del tercer trimestre del año, entre ellos Citigroup y JP Morgan Chase. En la primera mitad del año, los recortes de impuestos han ayudado a elevar sus ganancias. Una excepción será Wells Fargo, que ha pasado los últimos 2 años de una crisis a otra. Otra empresa que da a conocer sus ganancias este jueves es Delta Airlines. Los inversionistas están atentos a cómo los precios del petróleo han afectado a las compañías aéreas, reduciendo sus ganancias. Tan solo las acciones de Delta han bajado 6%, American Airlines 29% y Southwest 7%. Y finalmente continúa en Bali, Indonesia, la reunión anual del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. El tema central es la tensión entre Estados Unidos y China, ya que puede agravarse la guerra comercial afectando a otras naciones. Otro punto medular es cómo la economía global corre el riesgo de sufrir otra crisis económica, algo que se ha advertido en un reciente informe sobre la estabilidad financiera mundial. Hasta aquí este apartado en hashtag Tu Economía en Juego. Buenas noches, regreso con ustedes. Muchas gracias, Julio, te agradezco mucho. Buenas noches. Durante mucho tiempo el Infonavit, la masa de recursos que se acumuló, pues prácticamente no daba rendimiento. De hecho, en algún año, 92, 93, lo daba negativo. En este caso, bueno, pues ya hay un crecimiento importante de esto, pero de pronto, bueno, pues dice uno en qué están invirtiendo. Por ejemplo, yo sé que invirtieron fuerte en la fibra Educa. ¿Qué le vieron a esa fibra? Mira, tenemos hoy, gracias a Dios, un fondo de inversión que en los últimos 2 años hemos corregido y mejorado. Lo hemos hecho mucho más transparente, con la asesoría que cada sector tiene de consejeros independientes profesionales, y compramos papel que sea un papel muy bien calificado y que atienda al desarrollo nacional. Hoy el Infonavit ha comprado papel para Fibra Educa, pero también financió el bono cupón 100 en Hacienda para que tuviéramos dinero para reconstruir y remodelar las escuelas, que fueron varios miles de escuelas en este sexenio, y que se puede seguir haciendo. También hemos financiado proyectos de energía, siempre y cuando sea un papel bien calificado con las cartas credenciales que nos garanticen que esa inversión es segura y que nos genere una tasa de rendimiento. Así es que el Infonavit también tiene una actividad de agente económico activo que detona proyectos de inversión serios, nobles, educación, infraestructura, energía, para detonar la capacidad del país. Bueno, pues David, podríamos pasar horas platicando contigo de un tema que a todos nos interesa. Gracias por acompañarnos esta noche en hashtag Tu Economía en Juego. Al contrario, es un privilegio estar con ustedes. Muchas gracias. Muy buenas noches, David. Y muy buenas noches. Tocayo, muy buenas noches. Buenas noches, Tocayo. Carlos, gracias. Buenas noches. Amigos, gracias por habernos acompañado esta noche.